Hola, buenas noches. Ya volvemos y se ha incorporado Mohammad Mustafa, que es un activista musulmán. Y bueno, pues está aquí para ayudarnos a entender o a exponer las claves del terrorismo y de los refugiados. El terrorismo está siendo la verdadera guerra del siglo XXI, una guerra en la que el mundo se niega a participar y se muestra unido para poder continuar nuestro camino. Atentados constantes en Asia, en África, Francia, Londres, Bruselas, Alemania y España. El mundo está en vilo y preparado ante un nuevo ataque yihadista. La gente no sabe si se siente protegida, pero a pesar de todo combaten con una sonrisa y con una gran unión. En los últimos años la trascendencia que ha alcanzado las redes sociales ha sido abismal, porque gracias a ella muchos yihadistas han captado tanto a hombres como mujeres para involucrarse en la célula yihadista. ¿Puede tener la suficiente fuerza las redes sociales tanto como para captar como para eliminar esta célula? Pues lo primero hay que matizar algunas cosas, sobre todo el terrorismo trae al odio, y el odio pues nos trae que al final que llega a tener más terrorismo, porque tenemos que saber por qué este terrorismo lleva a un terrorismo, ¿no? Y luego tenemos que hablar también de la justicia, la que conlleva a la esperanza y al mismo tiempo que nos lleva a que la gente tenga sus derechos. Entonces, el terrorismo que está pasando en Europa, nosotros como musulmanes no lo entendemos por qué hacen esto, ¿no? Si las redes sociales que pueden captar a algunos terroristas, pues yo como llevo ya 7 años con el Facebook, siguiendo todo tipo de noticias, incluso miro yo y busco a algunas personas de ese tipo para poder denunciarlos también, pero yo no he encontrado este tema de que sigue a través del... lo puede afectar algo de pensamiento negativo, pero no para coger a algunas personas y llevar a tener un coche bomba o a morirse, ¿no? Creo que esta gente viene a través de centros que les alimentan de una manera que llega a lo que hablamos, al odio, para vengarse. Eh, Al mismo tiempo también tengo que decir que el odio viene también de algunas guerras creadas y afectadas al pueblo musulmán en muchos países musulmanes, ¿no? Como hemos visto desde hace casi 30 años hasta ahora. Esto sí que puede hacer algo más de odio hacia Occidente, o incluso hay otro tema también tengo que decirlo, es las ventas de armas a estos países, casi todos son dictadores, que pueden ellos utilizarlo contra su pueblo en este momento cuando ya empieza a crecer este tipo de personas que vienen, como ha pasado en Siria. Nosotros salimos a la calle por una democracia y una libertad contra un sistema dictatorial. Pero de pronto, después de casi más o menos unos 7 o 8 meses, tenemos que tragar un montón de terroristas que han venido ahí a Siria y no sabemos cómo sacarlos de allí, ¿no? Y cada vez están más creciendo como si fueran moscas y hormigas. ¿Cómo han llegado hasta Siria, por ejemplo, ¿no? Para que luego se hace una guerra contra ellos? Eso tampoco yo puedo responder al 100%, pero sí que puedo decir que alguien le facilitó de llegar hasta Siria a través de estos países, que sea del norte de África o Europa o pocos de Asia, a lo mejor Arabia Saudí o algo así, pero que casi el 80% vienen de Europa. Y esto que, ¿cómo pueden venir de Europa si viven en un país democrático, libertades? No entiendo cómo puede llegar a esto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos nosotros solucionar, para mi punto de vista personal, total, que la justicia y los derechos de la gente que están viviendo allí, como Medio Oriente sobre todo, de Siria a Irak, puede crear un sistema que acaba con el dictador, el que les interesa ese terrorismo. Que para nosotros esa es la clave de todo lo que está pasando. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, se ha hecho en Barcelona? Es que hasta ahora yo no entiendo si España, bueno, puede España que había vendido 5 o 6 millones de armas al dictador de Bashar al-Assad, pero no es un motivo para hacer un atentado contra
Barcelona contra la gente está en las calles, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Pues yo creo que habría que controlar, no es que quiero decir que estoy contra las mezquitas, ni mucho menos, no, porque yo soy musulmán, adoro a Dios y creo y tengo mucha fe, pero esta gente que están, pueden que alimentan en mezquitas, tiene que haber ahí gente, que me perdone la gente que me está oyendo, infiltrados dentro para poder, antes que esta gente lleguen a hacer cualquier, o sospechan de que esta persona puede llegar a ser terrorista, cogerlo e intentar juzgarlo o encerrarlo, lo que sea. Consta que hay un control policial importante en los registros, por ahí se tiene que avanzar, lógicamente, igual que el control, siempre con una medida necesaria, pues tiene que existir. Sí, tiene que haber unos censos, tiene que haber, del mismo modo que en otros muchos ámbitos de la vida pública y de la política y del asociacionismo y tal, pues tenemos censos, los partidos políticos, todos tienen que pasar un filtro, todos tienen que tener unos estatutos, todos tienen que adaptarse a un régimen electoral, pues lo mismo, adaptado a su forma, pues con todo este tipo de movimientos, en el sentido de, pues, movimientos religiosos, movimientos culturales, lógico, esa regulación existe y hay que aplicarla. Hay un control policial, parece ser que lo hay, según se nos ha indicado en estas semanas, lo hay, ¿no? Son situaciones realmente, son muy difíciles de tratar desde un primer punto de arranque. ¿Dónde empieza esto? Bueno, pues lógicamente esto es una situación que viene arrastrada de muchos años atrás. La geopolítica, ¿verdad? La política internacional, la política de las altas esferas, pues a día de hoy las alianzas que ha habido por unos sitios, por otros, los intereses que hay entre las potencias, lógicamente toda esa maraña nos viene de atrás, nos viene de, bueno, de hace no tantos años en realidad, ¿no? Pero es una maraña que ya nos hemos encontrado que se ha convertido en un ovillo gigante de lana como para desenredarlo. Está claro que ahora hay que tratarlo y tienes un tratamiento de choque, es decir, inmediato ya, tenemos que poner medidas y desde luego está claro, el foco de los conflictos, el foco de todo está en los países de origen, en Siria, en todos estos países, pero bueno, hemos visto como en esta década anterior y en la anterior, en estas dos últimas, ¿verdad?, pues todo ha pasado por soluciones armadas, intervenciones armadas en países, militares, etc. Está visto que ya, lógicamente, eso ha quebrado. Eso no puede ser así, no solo tiene que ser así en los casos donde, lógicamente, hay un combate, hay territorios ocupados por el Estado Islámico, hay momentos en los que, por supuesto, siempre con población civil fuera, ¿no? Evidentemente, donde están los líderes, tal, pues aquí es una solución de inteligencia militar, en cuanto a los líderes, los cabecillas. Ahora bien, redes sociales y todos los tentáculos, todo esto que sea, que es como si echáramos un polvo en un agua, ¿verdad?, que inmediatamente las redes, hombre, también parece mentira, ¿no?, las redes, sino Facebook, Twitter, que son empresas norteamericanas, ¿cómo es posible que ellos no tengan unos controles internos más potentes? Parece mentira, ¿verdad? Exactamente. Parece mentira. A mí es algo que todavía me sigue extrañando, que haya tantos perfiles en Twitter falsos o perfiles desde donde se difama, desde donde se proclama, Facebook, chats, bueno, hasta hace poquito, bueno, YouTube parece mentira, ¿verdad? Sí. Tan accesible, mucho más todavía. Pero hay que tener en cuenta, ahora en teoría, bueno, WhatsApp, mensajes cifrados, todo para la privacidad de los usuarios, sí, pero si tener mensajes cifrados en WhatsApp, en Telegram, implica que se difundan todos estos mensajes en grupos, en chats, y no tener acceso a ellos, ojo, porque, como siempre, ¿verdad?, el debate entre privacidad, seguridad, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esas redes sociales, que son todas norteamericanas, para mí es una paradoja, ¿verdad? Bueno, antes de que termine, de que hable Sergio, me gustaría añadir que lo que habéis comentado de lo de los controles policiales, se supone que sí que existen porque hace unos días detuvieron a una célula yihadista en Melilla, creo que es verdad. Entonces, Sí. Y en Barcelona también han detenido en bastantes ocasiones. Claro, que operan en mezquitas, Sí. mezquitas de barrio, mezquitas muy pequeñas, o no tan pequeñas, lo desconozco, ¿verdad? Pero generalmente, claro, contra más pequeña, más difícil controlar, por lo que nos comenta desde luego Mohamed, que está claro que, pues bueno, no puedes poner un policía en cada esto, No, pero creo que lo primero que hacen, ellos lo captan de la mezquita y luego ya no siguen en la mezquita, seguramente. eso es lo de la furgoneta que hemos oído de que se reunían el imán de Ripoll con los terroristas en Según- lugares totalmente ajenos a la mezquita. Exactamente. Si fuera en la mezquita siempre, seguramente lo pillarán la gente. Además, estamos nosotros
como musulmanes y yo como sirio, y sobre todo cuando metes en las redes sociales y que la gente está hablando sobre el ISIS y la Qaeda, están hartos, están ya, odian oírlos, ya no pueden más con esta gente. Queremos nosotros acabar ya con ese tema, la verdad. Sergio. Bueno, yo lo primero de todo, por supuesto, condenar todo tipo de terrorismo, en este caso el yihadista contra civiles, ya sea en Occidente, como el caso de Barcelona, Cambrils, París, Berlín, o sea, la lista cada día se alarga más, como en el caso, por supuesto, de otros países del mundo, que muchas veces en los medios de comunicación no aparecen tan retratados o con tantos minutos, cosa que puedo entender quizá por el hecho de que, claro, a unos países les interesa más, a otros, etcétera, pero hay un desequilibrio. Pero bueno, obviamente tenemos que condenarlo y en este caso el terrorismo de tipo yihadista. Bueno, varias cosas. A tu pregunta, obviamente que las redes sociales tienen relación, pero no por el hecho de ser redes sociales, sino porque son un canal de comunicación más que puede aprovechar este tipo de grupos terroristas para obviamente comunicar sus malas artes, ¿no? Entonces, tampoco me gustan las visiones, obviamente, que criminalicen las redes sociales, porque las redes sociales son solo el soporte, obviamente, con un soporte más, con el que se comunican ideas. Lo que tenemos que intentar, obviamente, es que ese tipo de ideas no lleguen a poder comunicarse y, por supuesto, a manipular a ciertas personas, generalmente de poca edad, ¿no? Que están en un momento de su vida en el que ese tipo de manipulaciones pues, pueden quizá llegar más a su mente, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Jorge en el hecho de que, claro, como empresas occidentales que son, y de hecho empresas estadounidenses, que se supone que Estados Unidos persigue al terrorismo, pues obviamente también tendrían que tomar alguna medida. Entiendo que es difícil, porque ahí entran, por supuesto, leyes de protección de derechos, libertad de expresión, etcétera. Entonces habría que ver muy bien cómo se hace, pero me consta que la policía de cada estado está, por supuesto, persiguiendo también ese tipo de comportamientos en redes sociales. No sabemos si con la vehemencia que deberían, pero desde luego lo están haciendo. Yo creo que en España sí, me consta, y por la actividad claro. que tiene la cuenta de la Policía Nacional en Twitter, sí. Pero bueno, en todo caso, y el CNI, etcétera. También, independientemente de las legislaciones de cada país de protección de datos, Twitter, como propietaria de Twitter, lógicamente puede bloquear cautelarmente, sí, pero yo suspender creo una que cuenta. tendrán A partir conflictos. de ahí das parte. Que no creo que sea solo una mala intencionalidad, sino que realmente habrá conflictos y será una cuestión compleja y jugarán distintos factores, pero sí que es verdad que a este tipo de empresas, en concreto las que gestionan las redes sociales, hay que pedirles evidentemente más vehemencia en el control de lo que ocurre en sus propias redes. Ya no solo con el tema del terrorismo yihadista, sino otras veces lo hemos comentado también con el tema de los insultos y todo tipo de comentarios absolutamente vergonzosos. Comentar lo de Inés Arrimadas, ¿no?, que ha pasado estos días. Ese tipo de cosas pues hay que de alguna manera que evidentemente tener un control, porque no se puede violar el Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una cuestión compleja que obviamente tiene que tener su lectura jurídica. Comentar también, en el caso de España, ¿no?, que es lo que también nos compete en este caso por los atentados de Cambrils y Barcelona, sí que es verdad que no se puede criticar ni mucho menos a este país por el hecho de si está o no persiguiendo al terrorismo, porque llevamos 13 años sin atentados terroristas, algo que es absolutamente excepcional en Europa. Es una realidad, o sea, desde 2004, es verdad que Madrid fue una de las primeras en tener uno de los atentados más graves, de hecho uno de los más brutales, con diferencia en Occidente, por el hecho del número de muertos, pero desde 2004, afortunadamente, pues bueno, los españoles no hemos sufrido un atentado de esas características. Obviamente hay que agradecérselo a la inteligencia, hay que agradecérselo a las policías europeas y también del resto del mundo que han colaborado entre sí, eso es evidente, y también, no sé, yo creo que también hay que agradecérselo al hecho de que España pueda tener unas particularidades que no tengan otros países. Es cierto que los servicios de inteligencia y policiales funcionan mucho mejor en España, pero también porque ha tenido, obviamente, la desgracia de tener una tragedia demasiado pronto. Eso ha hecho que se haya podido adelantar quizá mucho más al modelo belga, por ejemplo, que está aprendiendo mucho del español, de hecho, o incluso al propio modelo francés, ¿no?, que con obviamente su extensión y su grandeza, ¿no?, como país que es, pues también hemos observado que tiene algunos puntos negros, ¿no? Entonces, España se encuentra en una posición excepcional y yo creo que muy favorecedora, pero obviamente no existe la perfección y estaba claro, y la policía lo sabía, que en algún momento iban a atentar. De hecho, Cataluña era un objetivo claro porque se estaban desarrollando y se están desarrollando muchas células yihadistas allí, y me consta también que tanto Policía Nacional como Mossos d'Esquadra, con los problemas que tengan de colaboración, que no sabemos si existen o no, están trabajando, por supuesto. También, de hecho, con organizaciones, en eso Mohamed seguro que sabe mucho más que yo, con organizaciones musulmanas también, para lograr, ¿no?, de alguna manera, adelantarse a esos grupos, ¿no?, y lograr desactivar
nudos, ¿no?, de radicalismo que se puedan estar desarrollando en Cataluña y también en zonas como Melilla, ¿no?, que también es verdad que hay bastante. Tengo que decir que estos atentados nunca van a beneficiar ni al Islam ni a los musulmanes ni en cualquier sitio o lugar del mundo. Entonces, estos hechos para nosotros no son solamente graves, nos están perjudicando. De hecho, los musulmanes son los principales objetivos de estos terroristas, eso hay que comentarlo. En Siria están muriendo a diario más de 100 personas a manos de ISIS. Y esto ya estamos hartos de ellos y de sus presidencia ahí o cualquier lugar. Me olvidé que tenía que decir otra cosa. Ya me he ido la cabeza. Bueno, me gustaría analizar un caso antes de continuar, que no sé si lo habréis oído. Es Wafa Sulna, una socióloga árabe-americana, que en un vídeo definió que esta situación es un enfrentamiento entre dos polos opuestos, entre una mentalidad actual y una que se remonta a la de la Edad Media. Critica a todo aquel al que menosprecia cualquier otra religión, y ante estas declaraciones otro musulmán se niega a darle la veracidad a esta mujer porque considera que ha blasfemado contra el Islam. Porque este colectivo se niega a entablar un diálogo, una conversación. A ver, el Islam está bastante claro, el Corán está ahí, lo puede cualquier persona, lo compra y lo lee. El Islam prohíbe totalmente, de ninguna manera, matar a una persona, eso así de pronto. No se puede matar a una persona. Además, una frase está muy importante, dice, quien mata a una persona como ha matado al mundo entero, y quien hace vivir a una persona como hace vivir al mundo entero. Entonces, ya estamos, con esta frase podemos hacer el amor y hacemos lo que queremos con esto. Entonces, que no es odio, es totalmente amor. Entonces, ¿cómo puede una persona que venga aquí a matar a otra que está andando por la calle, niños, mujeres, indefensos? Es que no entiendo, ¿no? ¿Dónde está el Islam aquí? No existe aquí el Islam. Estos son gente desgraciada, gente descabezada, que no tiene cabeza, y están ahí haciendo el mal a nosotros primero. Además, yo creo que también hay que recordar, porque se suele relacionar, por ejemplo, el ideario del Estado Islámico, ¿no?, como el ideario de cualquier grupo terrorista, evidentemente anacrónico, con la Edad Media, pues que yo creo que la Edad Media se queda corta, ¿no? Porque es que la Edad Media es la Edad Media, entonces en la Edad Media, como no hay conocimiento... Es que es una interpretación correcto, tan sui generis porque de una cosa, es que le puedes dar la vuelta a esa cosa. Obviamente... O sea, le dan la vuelta completamente a algo claro, que no es así, entonces... Como cualquier idea, le puedes dar la vuelta como un calcetín. Pero el caso de la Edad Media, por ejemplo, lo digo por explicarlo rápido, en la Edad Media podría haber gente más inteligente que otra, podría haber gente más culta que otra, pero es verdad que era un mundo de oscurantismo, que no se tenía lo suficiente conocimiento para saber realmente cómo salir de allí, ¿no?, de la oscuridad, pero es que ahora que vivimos en un mundo absolutamente moderno, en el que tenemos acceso a todo tipo de conocimientos, y además que es un mundo muy liberal, afortunadamente, ¿cómo puede ser, ¿no?, cómo puede ser que esta gente esté defendiendo postulados que es que, insisto, es que se quedarían cortos para la Edad Media? O sea, es que la propia Edad Media les parece moderna, ¿no? O sea, es que son gente que no solo quiere extender el terror, hemos visto decapitaciones, o sea, es que es extremadamente horrible, sino que es que además quieren establecer un modelo que ni se corresponde con el Islam, pero es que tampoco se corresponde con ningún modelo del sentido común. O sea, estamos hablando de ya no solo de que la mujer quede absolutamente como un cero a la izquierda, sino que todos los ciudadanos tendríamos que estar escondidos, ¿no? No podríamos divertirnos, no podríamos hacer nada, o sea, sería la muerte en vida. Entonces, claro, ¿quién puede defender eso? Pues lo defienden personas que están absolutamente sometidas a una manipulación tan sumamente extrema, ¿no?, que les hace actuar de una forma incomprensible en un mundo moderno. Imposible. Nosotros como musulmanes podemos convivir con un sistema como ISIS o Al-Qaeda. Nadie. Que independientemente cómo habla la gente, en general hablan de que la mujer no tiene derechos, no, para nada. La mujer en el Islam tiene todo el derecho del mundo. Tiene algunas cosas, tiene que cumplirlas, como una monja, por ejemplo, ponerse el pañuelo o irse bien tapada. Lo demás, todo lo que quiere puede hacer. Lo que puede hacer una persona contra la mujer, puede hacerlo también un español, que aquí he visto yo bastante machismo. Yo, en toda mi familia, no he visto jamás un hombre ha pegado a su mujer o a su hija, por ejemplo, ¿no? Pues, pero yo lo he visto aquí, hemos visto aquí el machismo, hemos visto muertes. Aquí todos los años tenemos más de 50 muertes o 60 muertes a manos de sus hombres, ¿no? Entonces quiero decir que el Islam no es machismo, no es maltratador a la mujer, tampoco es para hacer guerras, ni mucho menos. La única cosa que sí lo tengo que reconocer, y eso es derecho de cualquier persona, es defender a la hora de hay un ataque o
o algo así, ¿no? Entonces, si a mí alguien me ataca ahora mismo en la calle, lo primero tengo que defender, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me pegas, lo que sea, no? Y luego si me agrede, pues tengo que defender, incluso agredirle, ¿no? Y eso es lo que solamente permite, pero al mismo tiempo, cuando ya hay un poco de un túnel de paz, hay que ir a por la paz. Hay que ir a por la paz. Te obliga a ir a la paz, no a seguir la guerra. Entonces, no sé de dónde han salido esta gente, 30 años matando. Es que no Pero además, incluso yo me arriesgaría a decir, por supuesto, decidme lo que pensáis de esto, la tergiversación de cualquier idea, de cualquier cuestión o de cualquier forma de pensar, o sea, cualquier cosa llevada al radicalismo evidentemente genera este tipo de comportamientos. Lo que pasa es que en este caso son mucho más extremos, pero sí que es verdad que todo tipo de violencia o todo tipo de grupo terrorista al fin y al cabo son unas ideas, ¿no? Solo que traspasando el límite de la convivencia, ¿no? O sea, es la realidad, solo que puede haber una esencia concreta, un país concreto, etcétera, 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 pero a la larga no deja de ser matar personas, ir contra ideales diferentes, o sea, matar la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que, por terminar un poco la idea, ¿no? Lo que se tiene que intentar, yo sé que es muy complicado y que hay muchísima gente intentándolo, lo que se tiene que intentar es adelantarse, ¿no? A que esta gentuza, porque no la puedo calificar de otra manera, logre, ¿no? Manipular a gente que quizá no tenga pues, los recursos que tenemos nosotros para poder defendernos de esos ideales, ¿no? Pero hay gente que obviamente, sobre todo gente muy joven, que lo hacen adrede, ¿no? Fácil de captar, fácil de manipular. Tenemos que adelantarnos porque obviamente de esa manera seguro que conseguimos destruir un terrorismo que con el tiempo, si eso sigue, va a seguir masacrándonos, ¿no? Pero es que tenemos que parar a esa gente. Pues eso también tenemos que hacerlo, llegar a la gente en general, los más que viven en Europa, no solamente en España, a través de las mezquitas llegar a esto. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Yo creo que eso te lo quiero preguntar de hecho, porque con los atentados de Cataluña se pidió mucho al pueblo musulmán que se revolucionara contra esto, que saliera a la calle a decirlo claramente. Es verdad que en Barcelona salieron a decirlo, pero yo sí que es verdad que he hecho en falta, no sé si es un problema de comunicación quizá, he hecho en falta que todavía haya una respuesta todavía más masiva para que este tipo de grupos se den cuenta de que los musulmanes no están con ellos, claro, porque quizá se sienten todavía más deslegitimados, ¿no? Lo saben que no estamos con ellos. A lo mejor lo puedo decir que es desorganización de los musulmanes, no son tan organizados, la verdad, eso lo reconozco. Yo alejado de las mezquitas desde el atentado que ha pasado en España, por motivos que ya, no sé, he dejado de ir a la mezquita y yo rezo en mi casa, lo veo tan normal igual, pero debería volver yo también, la verdad, debería volver y animar a la gente y decirles a estas personas que están intentando manipular al Islam o a la gente, a las personas, para llevarlos a la desgracia, esto tenemos que, antes de tiempo, capturarlos, la verdad. A mí lo que me preocupa es que los dictados, yo ignoro completamente, no he leído ni siquiera unas traducciones que puede que no sean fieles literales del Corán o del Islam y tal. Lo que me preocupa es que se pueda someter a interpretaciones, porque si cabe una doctrina radical es porque yo no lo sé, lo ignoro completamente y pregunto, ¿cómo es posible que se someta a tantas interpretaciones? ¿Cómo es posible? Yo personalmente no veo más que una. Es verdad, bueno, también hay que recordar que la Biblia también se interpretó en su día, porque es una realidad y se ha interpretado muchísimas veces. De hecho, lo digo por recordar, el catolicismo ahora tenemos la suerte, ¿no?, de que no existe prácticamente, o al menos son unas minorías, grupos que matan, pero sí que es verdad que, bueno, durante muchos siglos existió la Inquisición era católica. Quiero decir, hay mucha gente que puede matar siguiendo una norma que tergiversa, ¿no?, y que no dice realmente esa realidad, pero se puede, como decía Jorge, interpretar. Entonces, yo también me sumo a la pregunta, realmente, ¿cómo se puede llegar a ese tipo de interpretación? Yo creo que eso ya no es religión, es política. Es política, incluso economía, poder, ya no es religión. Si cogemos nosotros el Corán, no hay más que una interpretación y todo el mundo lo entiende perfectamente. Ahora, cuando quiero yo coger esto, manipularlo a favor mío, como cualquier noticia también se puede manipular, que no es lo mismo decir que ha habido un accidente que decir, pues ha habido un grave accidente, y es normal, puede que sea un ligero accidente, ¿no? Lo pueden manipular. El Islam también lo mismo, el Corán lo pueden manipular, y muchas cosas también lo pueden manipular. Lo que nosotros no vemos más que una interpretación, y es
en la vista de la religión. Lo demás todo es política y economía. Bueno, ya para ir terminando me gustaría hacerte a ti una pregunta directa, porque Sí. cuando ocurre algún atentado en Europa hay un compromiso total del resto de los países y todos condenan el terrorismo. Sin embargo, en algunos países la llegada de los refugiados se muestra con un cierto rechazo y en alguna ocasión incluso se les echa la culpa. Un ciudadano sirio, ¿cómo ve esto? Porque la gente en Siria, como ya has dicho, cada día viven atentados y mueren cientos de personas. ¿Qué puede hacer un inmigrante cuando llega aquí? Está escapando del mismo terror que está viviendo, además dos terrores, es del régimen, que muchos del régimen y muchos también de ISIS, ¿no? Que los dos se están matando ahí, pues sale y llega a un sitio donde cree que ahí hay paz y hay libertad y hay democracia, que le puede además llevarle a un sitio que puede vivir y trabajar incluso con el tiempo o volver a su casa si hay paz en su país. ¿Esto cómo puede pensar la gente? Esta persona puede ser un terrorista. El terrorista no viene refugiado, no viene escapado por el mar. Eso es imposible que sea así un terrorista. No podemos llevarlo a la manera del terrorismo. Luego pregunto otra cosa. Esta gente que están escapando, que están incluso a favor del régimen de Siria, que están ahí los rusos, los iraníes, todo está apoyando al régimen, pero cuando salen, no salen a Irán, no salen a Rusia, vienen a Europa, porque aquellos no son países democráticos, ni tampoco tienen libertad, no tienen ni siquiera la seguridad. Y vienen ¿a dónde? A donde está la seguridad, a donde se puede vivir bien. Y eso es lo que nosotros queremos al final, que llegue a tener en Siria. Y la gente volverá, todo el mundo volverá a Siria. No podemos decir a un refugiado o un terrorista. Eso es ya bastante grave, lo veo yo hacia él, vamos. Espero que nadie diga eso. De todo hay. Espero que... Bueno, pues muchas gracias, Mohamed. De nada, encantado. Jorge, Sergio. Y bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Y bueno, antes de finalizar, querríamos decir que tanto desde el micrófono abierto como desde el rotativo condenamos tanto la desigualdad como el menosprecio y sobre todo condenamos el terrorismo y esperamos que pronto se haga justicia y pronto se acabe todo. Muchas gracias y volvemos la semana que viene. Pues es una pasada.